sentarse, hermanos. Dios les bendiga. Alabamos y glorificamos su nombre en esta hora. Le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Creo que es la mejor decisión que pudimos haber hecho, de venir, ¿verdad? Y reunirnos. Y gracias a ustedes, a usted que nos acompaña desde su casa. Siéntase en casa. No en su casa, estoy hablando de su casa donde usted está, sino en la casa de Dios. Pueda sentir usted la presencia de Dios en este día, porque este día fue el que Él apartó para su adoración. Así es de que, bienvenido sea a usted que nos ve en su casa, bienvenido. Gracias por acompañarnos a adorar a nuestro Dios. Se cuenta de que de esas personas que les gusta estudiar o observar a los animales. Dice que se quedó un día en un río, hacia arriba, viendo a ver qué sucedía abajo, porque la corriente se veía abajo, y de repente dice que vio un zorro, o zorrino, o zorrillo. Bueno, la cosa es de que llegó un animal de esos al río, pero le dio cierta curiosidad porque dice que el zorro se iba a la hierba seca y empezó a cortar y a cortar y a cortar y a cortar, y hasta que hizo un manojo de hierba seca, de zacate seco, y hizo el manojo y se lo puso en la boca. ¿Me permiten darme vuelta? Se lo puso en la boca y dice de que entró al agua, y cuando entró al agua era curioso, dice que ¿qué iba a hacer? ¿Ustedes se imaginan lo que iba a hacer? Entonces dice que entró al agua y se paró en dos patitas, y con el manojo de zacate en la boca empezó a caminar de regreso a lo más profundo. Se caía y se volvía a levantar hasta que llegó a lo profundo. No la soltaba hasta que llegó a lo profundo, y ya cuando el zacatito estaba encima del agua, ya solo faltaba que le llegara el agua a la nariz, lo soltó. Y dice el hombre que estaba viendo que conforme el zorrino se iba, o el zorro se iba metiendo al agua, el zacate se iba volviendo negro. Y él dice, ¿por qué? ¿Por qué se está volviendo negro si el zacate no es negro? Pero se estaba volviendo negro. Entonces dice que cuando ya se zambulló, dice que soltó el zacate, y el zacate se quedó encima. El hombre corriendo se fue a ver por qué el zacate se había puesto negro. ¿Alguien se imagina por qué? Resulta de que cuando él lo agarró, inmediatamente lo soltó porque estaba lleno de pulgas. Por eso era que estaba negro. El zorro, el zorrino, había encontrado una forma de, cada vez que se sentía lleno de pulgas, iba y se bautizaba, porque prácticamente era la forma, ¿verdad?, de que nosotros lo hacemos de bautizar, de bautizarnos. Entonces él, cuando se sentía sucio y que tenía todo eso que le hacía daño, que lo molestaba, ¿a quién iba? Al agua. Nosotros cuando nos sentimos mal y traemos todo eso que nos abruma, que nos hace daño, ¿a dónde vamos? A Jesús. Entonces a Él viene, vamos al agua, ¿verdad?, que es la sangre de Jesús, y vamos a Jesús y traemos nuestros pecados. Así es de que vamos a orar. Inclinemos el rostro. Eterno Dios y Padre Celestial, muchas gracias te damos por esta oportunidad que nos das de llegar a tu presencia. Hemos venido buscando tu rostro, Señor, y buscando tu bendición. Así de que, Padre, a todos los que estamos acá, te suplicamos, Dios, que nos llenes de tu espíritu, y a aquellos que nos están escuchando, que todas las peticiones de su corazón hoy sean contestadas también. Así de que, Padre, queremos escuchar tu voz. Que tu Espíritu Santo llene nuestros corazones y nos inunde, Padre amado. Perdónanos en lo que te hemos ofendido, llénanos de tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. ¿Me podrían cambiar porque siento como que se va la voz de repente y no me quiero quedar?
Sí, ahora sí. Sí, ahora sí me escucho yo también. Vamos a buscar en nuestras Biblias San Marcos 4. Para los que están en su casa, San Marcos 4. Es el tercer libro de los Evangelios. El segundo libro de los Evangelios. San Marcos 4. Aquí vamos el Señor Jesús le estaba hablando a los discípulos por medio de parábolas. Entonces, aquí podemos encontrar, en el versículo 26 estaba hablando de la parábola del crecimiento de la semilla. En el 30 estaba hablando de la parábola de la semilla de mostaza. Y en el 33 podemos encontrar, dice, con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que pedían, lo que podían oír. Y sin parábolas, dice el 34, el 4:34, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. En el 35 vamos a leer. En el 35 dice, aquel día, cuando llegó la noche, después de que pasó todo eso, ¿verdad? Les habló les habló del reino de los cielos por medio de parábolas a todos los que estaban ahí. Pero después de que se reunieron y estuvieron todos en ese lugar, en aquel día, dice, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla e enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Cuando llegan las pruebas y las luchas, ¿verdad que sí? Nos ponemos así como estos muchachos. A veces llega un momento donde quisiéramos poderle. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaban pequeñitos y iban a mamá o a papá y si no lo alcanzábamos, así como muchos de los pequeñitos están aquí, ¿de dónde lo agarrábamos? De donde alcanzábamos, de la falda, del pantalón al papá, y hasta que no nos daba lo que le pedíamos, no lo dejábamos. Y a veces nosotros, de la misma forma, vamos a Jesús, vamos a Dios. Y cuando llegan esos momentos difíciles, quisiéramos poder llegar así como llegaron los discípulos y decirle, ¿qué? ¿No te das cuenta que perecemos? En Mateo, ellos dice, Señor, sálvanos que perecemos. Lucas lo dice de otra forma, Maestro, Maestro, perecemos. Cada uno lo dijo diferente, pero todos tenían lo mismo. Era un pedido que estaban con miedo ellos. Y van a decir ustedes, ¿y de qué va a hablar? En esa ocasión, Jesús estaba en la barca y sin embargo, habían problemas, ¿verdad que sí? Porque dice que las olas pegaban en la barca y se sentía que se iba a abrir. ¿Alguna vez han sentido eso ustedes? Yo sí. Era un río, pero eso es lo más terrible, que la ola venga y uno la encuentre con la barca que va y se siente como que se va a partir en dos. Es terrible, porque el río desemboca al mar a una poca distancia, entonces cuando el mar está bravo, el río también está bravo. Así es de que es terrible. Pero Jesús estaba en la barca. ¿Por qué sucedió eso? ¿Qué sucede? ¿Y ellos tenían miedo? Sí. ¿Por qué fueron a Jesús? Porque si sabían que estaba
Jesús en la barca, ¿por qué tuvieron que irlo a despertar? ¿Por qué Jesús estaba tan confiado durmiendo? Uno, porque decimos no estaba cansado. Y sí estaba cansado, ¿verdad? Porque él también era 100% humano, como era también 100% Dios. Nos damos cuenta de que aun cuando está Jesús con nosotros, tenemos problemas. Llega la enfermedad, llega el hambre, llega la muerte, llega todo. Y Jesús está con nosotros. Y Jesús está ahí. Pero en otra ocasión, podemos ir a Mateo 14. En otra ocasión que sucede algo parecido. Mateo 14, 22. Vamos a leer el 22. Esa es otra ocasión cuando los discípulos tienen otro problema, otra tormenta, otro momento donde ellos sufren el temor. Mateo 14, del 22 en adelante, al 33. Pero vamos a leer despacio. Enseguida Jesús hizo, prácticamente los obligó. Ahorita acabamos de leer que subió Jesús a la barca junto con ellos, ¿verdad? Ahora dice, enseguida Jesús, ¿enseguida de qué? Enseguida de cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Enseguida de que Jesús les enseñó de que entre más damos, más recibimos. Enseguida de que Jesús les dijo que había que dar para recibir. Enseguida que les enseñó que cuando ellos entregaran ese pan y venían a Él sin nada, Él les volvía a dar. Él les estaba enseñando el evangelio acá. Entonces dice, enseguida después de que sucedió todo eso, Jesús hizo subir a sus discípulos, entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera. ¿A dónde? Dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él. ¿A dónde? A la otra orilla. ¿Estamos? A la otra ribera, dice aquí. ¿A dónde los mandó Jesús? A la otra orilla. ¿A dónde? A la otra orilla. O sea, de que Él les dijo, suban a la barca, vayan. O sea, Él no iba con ellos. En Marcos leímos de que Jesús iba con ellos. Hoy no. Hoy los mandó adelante. Entonces dice, los mandó a la otra orilla. Entre tanto que Él despedía a la multitud. Los vio tan cansados a lo mejor y haber dicho, no, mejor que se vayan y yo me encargo de lo que sigue. Los despidió, dice, después de que despidió a la multitud, despedida ya la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Los mandó, dice, delante de Él a la otra orilla. Cuando usted le dice que vaya y espere allá o vaya allá, ¿se puede quedar en el camino? ¿Se puede desviar? ¿Se puede dar el lujo de bajarse del auto, de bajarse de la barca? No. Si Jesús le dijo a usted, sube, usted subió a la barca. Esta es la barca. Y nosotros ahora somos los que vamos en la barca. En ningún momento Jesús le ha dicho a usted que se puede bajar, ¿sí o no? Nos está diciendo que vayamos adelante, que allá va a llegar o allá nos va a estar esperando Él. Y dice que, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mientras que Jesús estaba haciendo quién sabe qué, ahí dice que estaba solo, que se fue a orar, ¿verdad? Él estaba muy ocupado. Dice que la barca estaba, o sea, de que mientras que él estaba ocupado en otras cosas, ¿se olvidó que estaban los discípulos en la barca? ¿Se olvidó de ellos? No, no se olvidó de ellos. Estaba, dice, que
en problemas, estaban ellos en problemas. La barca estaba en medio del mar, dice, azotada por las olas porque los vientos eran contrarios. Ustedes han sufrido esos vientos contrarios cuando usted quiere avanzar. Cuando usted aplica un trabajo y piensa de que ese es el mejor trabajo y sale de que las personas que están ahí no son lo que usted esperaba, o el trabajo no es lo que usted esperaba, o cuando usted venía a este país y pensó que en realidad aquí iba a encontrar el sueño americano y la verdad es de que no fue así. Y que usted cuando llegó aquí dijo, allá voy a encontrar dólares, y lo que encontró fueron dolores. ¿Verdad que sí? Como dicen nuestros hermanos cubanos, dice, vamos a la yuma, y llegaron a la llama. Y así es. Nadie dijo que era fácil. ¿Pero qué? ¿Dios no está al control de eso? Claro que sí. A pesar de que nosotros sintamos de que los problemas llegan, Dios está al control. Entonces dice, y estaba la barca, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque los vientos eran contrarios. Una señorita se va a casar y parece que escogió el mejor esposo. Ella lleva sueños, ella lleva ilusiones y sale de que no era así. O al contrario también, el esposo, el novio se casa, va con todas las ilusiones de que es la esposa perfecta y no es así. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia, ¿qué quiere decir la cuarta vigilia? En ese entonces, los días estaban divididos en vigilias, las partes de las horas del día y las horas de la noche. De 6 a 9 era una vigilia, de 9 a 12 la segunda, de 12 a 3 la tercera y de 3 a 6 era la cuarta. Depende si era del día o de la noche. Sin embargo, aquí dice que más a la cuarta vigilia de la noche. Cuando Jesús les dijo a ellos que subieran a la barca, era de día. Y ahora lo vemos que a la cuarta vigilia, ¿cuándo dije que era la cuarta vigilia? De las 3 de la mañana a las 6. ¿Cuánto tiempo se quedó Jesús? ¿Cuánto tiempo ellos lucharon ahí en la barca? ¿Cuánto tiempo lucharon con el viento? En realidad, ¿cuál era el problema de ellos? ¿Los vientos o el mar? ¿Cuál era el problema de los discípulos? ¿El viento o el mar? ¿Quiénes están de acuerdo conmigo que era el viento? ¿Quiénes están de acuerdo conmigo que era el mar? El mar, ellos tenían ese problema porque ellos creían que el mar era donde estaba el enemigo, el Leviatán. Entonces dijeron ellos, esto era terrible para ellos. Porque dice que, sin embargo, ahí no los vemos a ellos con miedo. Porque dice que a la cuarta vigilia de la noche vino Jesús a ellos andando sobre el mar. Cuando vieron los discípulos al Señor Jesús caminando por el mar, ¿ustedes creen que se alegraron? No. ¿Por qué no se alegraron? Sin embargo, cuando Jesús iba caminando sobre el mar, les estaban dando un mensaje. Sin necesidad de hablar, Él les estaban dando un mensaje. Dice que ellos dice que tuvieron miedo. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. ¿Por qué antes no habían tenido miedo? Nosotros ahorita no hemos leído que tuvieron miedo, hasta que vieron que iba Jesús caminando. ¿Saben por qué les dio miedo? Porque ellos creían que ahí estaba el monstruo. ¿Saben dónde podemos encontrar eso? En Isaías 27:1. ¿Quieren leer eso? Isaías 27:1 dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa,
y matará al dragón que está en el mar. Cuando ellos vieron a Jesús caminando por las aguas, ¿qué dijeron? El monstruo. Y se asustaron. Por eso dice que les dio miedo. Sin embargo, cuando vieron a Jesús caminando por las aguas, Jesús le estaba diciendo, yo soy Dios. ¿Quién camina sobre las aguas? ¿Quieren ver quién camina sobre las aguas? Van a ver. Vamos a buscar en Génesis 1, 1 y 2. ¿Quién camina sobre las aguas? Génesis, el primer libro de la Biblia. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién se movía ahí sobre la faz de las aguas? Dios. ¿Quieren ver quién camina sobre las aguas? El único que camina sobre las aguas. Busquemos en Job 9. Job 9:8. Job 9:8. ¿Qué dice Job 9:8? Dice, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. ¿Quién? Dios. ¿Acaso ellos no sabían eso? ¿Acaso no sabían que Él era el que caminaba sobre las aguas, era Dios? Los discípulos en sí confundieron la obra de Dios por la obra de Satanás. Porque ellos, en lugar de glorificar a Dios, en ese momento, ellos tuvieron miedo. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. ¿Por qué? A veces nos da miedo. ¿Quién tuvo miedo la primera vez? Adán. Cada vez que pecamos, cada vez que desconfiamos, cada vez que huimos de Dios, ¿qué nos da? Miedo. ¿Quién nos da ese miedo? El enemigo. Y a veces es bueno tener miedo porque cuando tenemos miedo, eso nos hace venir a Dios. Sin embargo, ustedes se imaginan ¿cuántos hombres eran? 12, porque ahí estaban los 12. ¿Ustedes se imaginan un montón de hombres abrazados ahí con miedo? ¿Verdad que no nos podemos imaginar? Pero sí, la verdad sí. Cuando vieron que lo que iba caminando, porque ellos no sabían que era Jesús, lo que iba caminando les dio miedo. Y a mí, yo no me puedo imaginar un montón de hombres ahí con miedo, ahí abrazándose, ¿verdad? Por causa del miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué les estaba diciendo Dios? No tengan miedo, yo soy. ¿Quién es yo soy? Él les estaba diciendo, yo soy Dios. Primero le estaba diciendo, al caminar por las aguas le dice, yo soy Dios. Y ahora le dice otra vez, yo soy Dios. Vamos a buscar en Éxodo 13, en Éxodo 3. Éxodo 3. En Éxodo 3, en el 13, versículo 13 y 14. En el 13 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Quién era Jesús? Dios. Yo soy, le dijo, no tengan miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Estuvo bien lo que hizo Pedro? ¿Qué le dijo Jesús? Que se fueran ¿a dónde? A la otra orilla, a la otra ribera. ¿Y quién le está diciendo a Pedro que se baje? ¿Y quién le está diciendo a usted que puede abandonar la barca? ¿Quién le está diciendo a usted que se puede ir de la iglesia? ¿Lo llamó Dios para que se pueda ir cuando quiera? No. Lo llamó para que llegue hasta la otra orilla, donde Él nos va a estar esperando. Sin embargo, Pedro se atrevió a decirle a Dios esto. ¿Saben lo que me dio tristeza cuando leí esto y lo analicé? Es de que Pedro no se estaba comportando como un hijo de Dios. No se estaba comportando como un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios no dicen, ¿quién dice eso? A ver, ¿quién dice si eres tú? Vamos a buscar en Mateo 4:3. A ver, ¿quién dice eso? Mateo 4:3. Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿verdad? En el 6 encontramos y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. ¿Estaba comportándose Pedro como un hijo de Dios? No, estaba dudando. No le era suficiente con lo que Jesús le había dicho, que fueran a la otra orilla. No era suficiente lo que él decía. ¿Quién es? A ver, ahí vimos que el que pregunta si eres tú, ¿quién era? El tentador, el enemigo de Dios. Vamos a buscar ahora ahí mismo en Mateo, no más que en el capítulo 26. En capítulo 26 y versículo 63. Mateo 26, 63, ¿qué dice? Dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Quién? Si eres tú, otro que estaba dudando. ¿Pedro en realidad se estaba comportando como hijo de Dios? No. En el 27:40, busquemos en el 27:40. Hay otro. Y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Estaba Pedro comportándose como un hijo de Dios? No. Pedro ahí estaba siendo egoísta. ¿Se acuerdan? La lección de esta semana hablaba del egoísmo. Ahí estaba Pedro. Ahí estábamos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros dudamos a veces de Dios. Jesús le dijo, ven. Y nosotros diremos, pero Jesús le dijo que viniera. ¿Verdad que sí? Jesús le dijo, ven. Pero Jesús no les había dicho a ellos. No les dijo que se podían quedar. Pedro estaba siendo egoísta. ¿Cuántos iban en la barca? ¿Iba solo él? No, iban 12. ¿Y por qué le dice? Si eres tú, manda que yo descienda, que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Por qué no le pidió por los demás? ¿Por qué solo por él? Estaba comportándose como un perfecto egoísta.
Las palabras de él suenan a egoísmo. Hace un rato no se mencionó eso en la lección, pero encontramos muchas formas de ser egoísta. Él quería salvarse él, porque él sabía que yendo a Jesús el problema estaba solucionado. Y los demás, pues hay que se arreglen como puedan, ¿verdad? Porque la barca era la que se iba a hundir. Pero como él iba a estar cerca de Jesús, estaba seguro. Pero estaba siendo egoísta. Sin embargo, los otros se quedaron callados. No dijeron nada. Al menos no lo registra la Biblia, lo que hayan dicho ellos. Y Jesús le dijo, ven. Alguna vez ustedes, cuando yo recuerdo, mi mamá siempre me decía no, nunca me daba permiso, no sé ustedes, ahora los jóvenes, pero no sé si a ustedes, pero cuando yo le decía a mi mamá si me daba permiso para ir a algún lugar, siempre me decía que no. Así de que yo aprendí a decir no, nada más. Pero ustedes recuerdan que cuando nosotros le decíamos a mamá o a papá que si le dábamos nos daba permiso para hacer algo, para ir a algún lugar, estábamos y decía no, le volvíamos a decir otra vez no, le volvíamos a decir otra vez no, y le volvíamos a decir otra vez y entonces decía ya ve, o vete, o agárralo, porque a mí me decía mi mamá, le decía yo, mami, yo me puedo comer tal cosa, no. Mami, pero un pedacito, no. Pero mami, no. Después me decía, cómetelo. ¿Saben que ya no me lo comía? Porque ya ese, comételo, ya venía con algo que no me iba a caer bien. Porque si hacía alguna mínima cosita, me iba a caer. Se iba a enojar y entonces se iba a quitar el coraje de tanta necedad mía que hubo en ese momento. Se iba a quitar el coraje ahí. Entonces mejor ya no me la comía. Igual cuando nos daban permiso, cuando nos decían, vete, ya no íbamos a donde, no sé usted, yo sí. No íbamos, ¿por qué? Porque sabíamos de que al regresar nos iba a ir mal. Y Jesús les dijo a ellos que subieran a la barca y que se fueran a la otra orilla. En ningún momento les dijo que podían bajarse. En ningún momento dijo que podían quedarse. Sin embargo, Pedro se atrevió a hacerlo. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro a la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. Lo hizo, caminó. ¿Pero estuvo bien eso? No. ¿Por qué? Dice que en el 30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Para Pedro pensó que el mar era el problema. Y sí, si se hundían, el mar era el problema. Pero en realidad ahí, cuando ya iba caminando hacia Jesús, ¿cuál era el problema? La tormenta. La tormenta era el problema. Dice que, pero al ver el fuerte viento, el viento era el problema. Al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. El problema no era el mar a la hora, sino que era el viento y le dio miedo a Pedro. ¿Cuántas veces nosotros no hemos tenido miedo? ¿Cuántas veces nosotros no hemos dudado? ¿Cuántas veces nosotros no hemos tratado de exigirle a Dios que nos dé lo que nosotros le pedimos? Pedro le pidió, Jesús le dio lo que le pedía. ¿Era lo que Pedro necesitaba? No. No. Sin embargo, lo complació y lo dejó caminar sobre las aguas. Lo logró, pero cuando él ya sintió de que el viento era el que lo iba a derribar, entonces tuvo miedo. ¿Alguna vez ha tenido miedo usted? ¿Alguna vez se ha sentido mal por haberse alejado de Jesús? ¿Alguna vez ha sentido ese deseo de venir a Jesús, pero siempre hay un viento el cual lo detiene? ¿Alguna vez siente que el mar del mundo de problemas se lo traga y lo devora y lo destruye? Más de alguno o todos hemos pasado por eso. Más de alguno hemos pasado o todos hemos pasado por algo similar, parecido o igual. Pero la verdad es de que
Pedro en ese momento de angustia, ¿qué hizo? ¿Se dejó hundir? No. Inmediatamente alzó la mano y le dijo, Señor, sálvame. Qué bueno es saber que Dios siempre está dispuesto, aun cuando nosotros desobedecemos. ¿Por qué? Porque Jesús dio la orden de ir a la otra orilla. Jesús le dice a usted, sube a la barca. ¿Cuántos estamos en la barca? Porque muchos estamos aquí ahorita. Yo sé que muchos estamos aquí y muchos nos están viendo por medio de las redes sociales. Pero en realidad le digo, ¿cuántos están en la barca? Porque puede ser de que ahorita están aquí, pero sus mentes no están acá. Solo usted sabe nada más dónde se encuentra. Pero le digo una cosa, Jesús en ningún momento le ha dicho a usted que se puede bajar de la barca. En ningún momento le ha dicho a usted que se puede salir. No importa la tribulación que venga, no importa las pruebas que vengan, juntos, todos vamos a salir adelante. Y si usted en algún momento se ha alejado de Dios, ha sentido de que se ha alejado de Dios, no tenga miedo y diga como Pedro, Señor, sálvame, extienda su mano. Si usted le ha fallado al Señor y quiere hoy decirle, Señor, ya me cansé, esta tormenta en realidad es dura y ya no quiero seguir solo. En aquel instante, en Marcos, leímos de que Jesús iba en la barca. Ahora vemos que van solos. Pero dígame una cosa, Jesús, cuando ellos estaban en problemas, ¿dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Quieren ver qué estaba haciendo Jesús cuando ellos estaban en problemas? En el versículo 23 del 14 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba solo y la barca estaba en medio de la mar y las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia, en el 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando usted está en problemas, ¿dónde está Jesús? Intercediendo por usted. Cuando estos estaban en problemas, ¿dónde estaba Jesús? Orando. ¿Orando para qué? Para que ellos tuvieran ese valor, para que ellos pudieran soportar la prueba que estaban pasando. Sin embargo, uno se quiso hacer muy fuerte, muy inteligente o muy sabio o no sé, y ese le dice, a ver, si tú eres, todavía dudando de él, si tú eres, ahora permite que yo descienda y pueda caminar sobre el agua, así como lo haces tú. Pero le digo una cosa, no sé en qué problema usted está ahorita, no sé cuál es su dolor, no sé cuál es su tristeza, no lo sé. Pero le digo una cosa, ahí en el mismo lugar donde estaba Jesús orando, Él estaba en ese lugar y los discípulos estaban en problemas. Hoy Jesús sigue orando por usted y por mí. Jesús sigue intercediendo por usted y por mí. Si el enemigo no nos ha destruido, ¿por qué? Porque Jesús sigue orando por nosotros. Así es de que, ¿cuán lejos ha llegado usted? ¿Cuánto se ha alejado de Dios? Este es el momento de decirle a Él, Jesús, Señor Jesús, sálvame. ¿Hay alguno que quiera decirle al Señor Jesús, sálvame? Yo quiero decirle, Señor Jesús, sálvame. Quizá he ido demasiado lejos, quizá he huido demasiado y ahora le digo al Señor Jesús, sálvame. Así es de que a todos y a cada uno de ustedes le digo, este es el momento. Como dice, este es el momento de salvación. Este es el momento. Afuera podemos ver muchas cosas que nos desaniman. La verdad, lo que vemos no es nada agradable. Y no quiere decir que se va a componer, ¿verdad que no? No. Y no queremos ser pesimistas, porque en Jesús todo es posible. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No importa lo que venga, no importa lo que estemos pasando, el hambre, la muerte, el dolor, la desesperación, la incertidumbre.
Jesús está con nosotros. Así es de que le voy a pedir a los que van a cantar, si ustedes se sienten en su corazón, este canto siempre me ha gustado, desde el principio. Ese es uno de los cantos que me hizo llegar a Cristo, aunque fue Cristo el que fue a buscarme a mí. Este siempre me ha ayudado, me inspira y me ayuda a buscar a Cristo. Así es de que yo le digo a usted, dígale al Señor Jesús, Salvador, a ti me rindo. No hay nada que usted haya hecho que Dios no pueda perdonar. No hay nada que haya hecho que Dios no pueda lavar. No hay nada que haya hecho usted malo que Dios no pueda perdonarle. Así es de que le invito hoy a que juntos podamos cantar, Salvador, a ti me rindo, y usted pueda decirle al Señor, Salvador, a ti me rindo, y hágalo con todo su corazón. Vamos a orar. Querido Señor, gracias te damos porque el mejor lugar donde podemos llegar, al más alto que podemos llegar, es a tus pies. Y ahora, Señor, podemos decir, oh Señor, me rindo a ti.
Cada uno de nosotros hemos cantado y hemos deseado, Señor, y deseamos que así sea. Padre, perdónanos. Padre, recíbenos. Padre, restáuranos. Padre, límpianos. Y por favor, no te canses de decir, de llamarnos hijos tuyos. Gracias, gracias te damos, porque no importa cuán lejos hemos llegado, tu presencia siempre está con nosotros, en nosotros. Gracias, Señor. Bendice a todas esas personas, las cuales nos han seguido hasta este momento. Que tu paz y tu gracia sea con cada uno de ellos y también con nosotros. Gracias nuevamente. Llévanos en paz a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gracias a todos por habernos acompañado. Dios les bendiga. Nos seguimos viendo el miércoles aquí a la misma, de 7 a 8 y el otro sábado a la misma hora. Así es de que Dios les bendiga y feliz sábado.